Vamos a empezar nuevamente con nuestro curso de Fundamentos de Electrónica y estamos hablando de los circuitos digitales. En esta ocasión hablando de los sistemas numéricos posicionales y vamos a justificar los mismos primeramente mediante un teorema general. Damos una definición formal de los sistemas posicionales, trabajamos las conversiones entre los diferentes sistemas y aplicamos una primera aplicación de estos sistemas para hablar de las palabras lógicas. Empecemos por justificar el sistema posicional mediante un teorema. Y es el siguiente. Todo número entero no negativo puede representarse mediante una suma ponderada o polinomio en R, donde R es mayor que 1 y un entero, de la forma que se tiene ahí, n igual a b a la b sub n menos 1 r a la n menos 1 hasta llegar a b0. Y lo importante aquí es que los coeficientes son enteros que cumplen con la condición de ser menores que r y mayores o iguales que 0, es decir, enteros positivos menores, enteros no negativos menores que r. Vamos a tener un par de ejemplos para este teorema antes de empezar con la demostración general. Nuestro primer ejemplo, 1307 en base 10, es como ya lo conocemos, r igual a 10, 1, 3, 0 y 7 son los dígitos que son coeficientes de la suma. En el caso de que yo use r igual a 8, entonces los coeficientes van a ser 2, 4, 3 y 3. Si hacemos r igual a 12, los coeficientes serán 9, 0 y 11. Puse 11 entre paréntesis porque vamos a hablar al respecto después. Si usamos r igual a 2, vean ustedes, es 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Otro ejemplo, tomemos 357 y r igual a 7. Entonces los coeficientes serían 1 por 7 a la 3 más 0 por 7 a la 2 más 1 por 7 a la 1 más 0. Es decir, serían 1, 0, 1, 0. Y si tomamos 16 sería 1 por 16 al cuadrado más 6 por 16 a la 1 más 5. Es decir, en todos los casos tenemos una suma donde los coeficientes son menores que r. Una suma de potencias de r. Ahora sí, vamos a hacer la prueba del teorema por divisiones sucesivas y lo que estamos haciendo se llama técnicamente la extracción de los coeficientes. Primeramente dividimos n entre r y nos queda n1 r más b0, ese es el valor de n, donde n1 es precisamente el cociente y b0 es el residuo. Tomamos el cociente y lo dividimos nuevamente entre r y vemos nosotros aquí que tenemos. Entonces el resultado tiene el mismo formato de un cociente más un residuo y este lo vamos a sustituir acá arriba y nos da esto que tenemos aquí y vemos cómo estamos extrayendo los coeficientes de la suma ponderada. Seguimos con n3. El procedimiento es con n2 lo dividimos entre r, el procedimiento es el mismo, el resultado lo sustituimos en esta suma y nos queda nuevamente. Fíjense que en cada paso va a ir disminuyendo el cociente, hasta que va a llegar un momento en que ese cociente va a ser menor que r y es precisamente el coeficiente de mayor relevancia. Vamos a tomar el ejemplo de n igual a 1307 y r igual a 8, que es uno de los ejemplos que habíamos puesto anteriormente. Y vamos a hacerlo por partes. Veamos, dividimos 1307 entre 8, nos da un cociente de 163 y un residuo de 3. Puse esto directamente en forma más clara para que cuando lo ponemos expandiendo la suma, tenemos el cociente 163 y el residuo 3 aquí. Tomamos el 163, lo dividimos entre 8, me da un cociente de 20 y un residuo de 3 nuevamente. Acá estoy haciendo todo el procedimiento para ilustrar. Obviamente no hay que hacerlo. Estos pasos intermedios son solamente para efectos de ilustración.
Repetimos, 20 entre 8 me da 2 más 4 octavos. Y entonces lo sustituimos y nos queda finalmente el resultado que ya habíamos visto anteriormente de 2, 4, 3 y 3 como resultados. Ya con este teorema presentado, vamos a dar una definición formal de lo que esperamos o cuáles son las características de un sistema base R. Vamos a tener R dígitos que son desde 0 hasta R-1. Fíjense que los coeficientes dijimos que en la suma que iban a ser menores que R. Cada dígito es un símbolo y como nosotros podemos hacerlo de cualquier valor de R, si tenemos dígitos mayores de 9, usamos letras A para 10, B para 11, C para 12, etc. Y todo el número entero entonces lo escribimos como una secuencia de esos dígitos, ¿verdad? AN-1, AN-2 hasta llegar a 0. Y solamente cuando es necesario podemos poner nosotros un suscrito, pero si no es necesario, obviamente no lo ponemos. Y si queremos expandir eso, nos queda entonces esta suma que, como ven ustedes, es una suma que se parece precisamente a la del teorema anterior. Esto está puesto ya usando la sumatoria lo puse en forma descendente, empezando en n-1 y bajando hasta 0. Vamos entonces ahora a hablar de los sistemas usados en los sistemas digitales. Primeramente usamos la base 10 porque es la comunicación que hacemos con los humanos, ¿verdad? Y usamos los dígitos, es la de todos los días, usamos los dígitos 0, 1 hasta el 9, como siempre. Y los numerales los escribimos sin sufijo ni suscrito, 253, 1245, etc. Les recuerdo que los numerales se refieren a los símbolos que usamos para escribir un número. La base 2, el sistema binario, que es el natural para los sistemas digitales porque solamente utiliza dos dígitos, el 0 y el 1. La notación la hacemos con el suscrito 2 o los sufijos B o B. Naturalmente nosotros preferimos usar los sufijos, ¿verdad? Porque es más fácil desde el punto de vista de escritura, sobre todo si es en maquinilla. La base 16 o el hexadecimal, para simplificar la notación binaria, necesita 16 dígitos y por lo tanto hay que pasarse de 9 a B, C, D, E y F, del 10 al 15. La notación la hacemos con el suscrito 16, de nuevo no muy común, o los sufijos H mayúscula o minúscula, poco importa, y también se utiliza el prefijo 0x. Finalmente, la base octal, que es de poco uso, ya es más bien un legado, y por la misma razón que el hexadecimal, los dígitos son del 0 al 7 y los sufijos que se utilizan son la Q. Ahora se usa la base 16 más bien por razones de tecnología, como veremos más adelante. Ahora, si nosotros estamos utilizando una base, hay que escribir los números. ¿Y cómo le hacemos? Igual que lo hacemos nosotros en la vida diaria con el decimal. Veamos cómo empezamos con el decimal. Empezamos del 0 al 9. Una vez que llegamos al 9 tomamos el 1 y repetimos del 0 al 9 hasta llegar al 1,9. Sigue el 2 hasta llegar al 2,9 y así sucesivamente hasta llegar al 9,9, 99. Una vez que llegamos al 99, hemos agotado todos los números que podemos escribir con dos dígitos. Recuerden que poner un 0 a la izquierda no es ningún problema. Así que podemos considerar que todos los dos dígitos serían desde 00 hasta 99. Seguimos entonces otra vez el 1 y repetimos todos los de dos dígitos hasta llegar al 199. Seguimos con el 2 hasta llegar al 299 y así sucesivamente hasta llegar al 999. Podemos repetir con 4 dígitos, con 5, con 6, no tenemos límite.
Lo interesante aquí es el proceso que se repite nuevamente para todas las bases. Aquí tenemos la base 2, 0 y 1. Ya agotamos todo, tomamos el 1 y repetimos los dos anteriores, 1, 0 y 1, 1, para representar el número 2 y el número 3. El 4 sigue, es el 1, 0, 0, 4, 5, 6 y 7. El 8, el 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y así sucesivamente. Y hacemos lo mismo con la base 16, desde el 0 hasta el F. Llegamos al final, empezamos con el 1 y repetimos hasta el F, hasta el FF, y así seguimos. Como ven aquí, el procedimiento siguió los mismos patrones que usamos siempre. Ahora nos toca convertir entre bases. Para convertir de base 10 a base R podemos usar el método que ya utilizamos de división sucesiva, ¿verdad? Lo voy a repetir en forma de algoritmo solamente para cuestiones de uso en términos de computadora, programación o cualquier otra cosa, ¿verdad? Empezamos por tomar el número que queremos usar y hacemos k igual a 0. Y luego lo que vamos a hacer es dividir. El residuo va a ser sucesivamente a 0, a 1, a 2, etc. Y finalmente el cociente lo volvemos a usar para dividir. Repetimos, aumentamos k hasta llegar a un cociente que va a ser 0. Conectando el algoritmo con lo que anteriormente habíamos dicho, aquí tenemos los ejemplos que habíamos utilizado anteriormente y podemos entonces conectar los coeficientes con el número en la nueva base, ¿sí? Recuerden ustedes que dividimos para sacar este 3, luego este 3, este 4 y este 2. Y aquí tenemos 2, 4, 3, 3 en base 8. Aquí tenemos 9, 0 y el 11 es el B en base 12. Aquí tenemos en base binaria 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Aquí tenemos el 357 en base 7 y aquí tenemos el 357 en base 16. Otros ejemplos, vamos a tomar 673 en base 2. Empezamos dividiendo, ¿verdad? Mitad de 6, 3, mitad de 7, 3, mitad de 13, 6. Y sobra 1 y ese va a ser el bit, el dígito que está a la derecha, el menos significativo. Seguimos con el siguiente y así vamos dividiendo poco a poco hasta que llegamos al cociente 0. Recuerden que los dígitos los tomamos en forma de 0 hasta el más significativo, por lo tanto el número lo leemos como indica la flecha: 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Esto funciona para cualquier base. Aquí tenemos en base 7, dividimos 538 entre 7, nos da 76 con un residuo de 6. Dividimos, nos da 10 con residuo 6, 1 y 0. Nuevamente el orden en que tomamos los coeficientes nos da la escritura. Si queremos convertir de la base R a la base 10, pues lo único que tenemos que hacer es justamente expander la suma ponderada, es decir, el polinomio que habíamos trabajado. Ejemplos, aquí tenemos 1, 0, 1, 1, 0, 1 binario, ¿verdad? Lo expandemos, 1 por 2 a la 0, más 0 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 2, etcétera, para que nos dé el 93. Si lo queremos en la base 16, el A vale 10 por 16 al cubo, recuerden 0, 1, 2 y 3, 16 al cubo. 2 por 16, F vale 15 y B vale 11 y nos da 41.723.
Una consecuencia inmediata de esta forma es que si yo elevo en la base 10 r a una potencia n, cuando lo escribo en base r es 1 seguido de n ceros. Por ejemplo, 2 a la 5 en base binaria es 1 seguido de 5 ceros. 16 a la 4 en base hexadecimal es 1 seguido de 4 ceros. 6 a la 5 en base 6 es 1 seguido de 5 ceros. Y un teorema que va a ser interesante para nosotros, si yo tengo solamente n unos en binario, el valor decimal es 2 elevado a la n menos 1. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el número que sigue aquí es 1 seguido de 4 ceros. Así que 1, 1, 1b tiene 4 unos, 2 a la 4, 16, menos 1, 15. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 6 unos, 2 a la 6 menos 1 me da 63. Son teoremas que vamos a utilizar más tarde y que son bastante cómodos. Aquí tenemos una equivalencia que ustedes deben ver de nibbles, es decir, de 4 dígitos binarios correspondientes al hexadecimal. ¿Por qué es importante esta tabla? Porque es equivalencia importante, lo vamos a ver en un momento más, nos sirve para hacer las conversiones, pero únicamente para como ayuda mnemotécnica, porque al principio uno no se acuerda mucho de eso. Veamos los pesos en el nibble, ¿verdad? 8, 4, 2 y 1. Lo aplicamos nosotros, 1 por 8, 1 por 2 y 1 por 1 nos da el 11. El nibble 0, 1, 1, 1 por 4, 4 más 2 más 1 me da el 7 directamente. Aquí tenemos el 8 más 4 más 1 más 2 me da el 14. Aquí está el 14 y aquí está la letra E. Vamos a aplicar la tabla anterior y vamos a hacer conversión entre hexadecimal y binario, que es muy útil y verán ustedes por qué entonces se justifica estudiar el hexadecimal. De hexadecimal a binario lo que hacemos es expander cada dígito por su hexadecimal, sus 4 dígitos hexadecimales correspondientes. 92A sería 1001, sería el 9, el 2 y el A, que sería el 10. 1F24, aquí tenemos el 1, el F, el 2 y el 4. Si queremos hacerlo de binario hexadecimal, lo que hacemos es de derecha a izquierda agrupamos los dígitos binarios en grupos de 4 y sustituimos por el equivalente. Aquí tenemos este número. Veamos, lo que hacemos es agrupar de 4 en 4, ¿verdad? Y este último que queda, el 1, 0, bueno, puse un 0 adicional ahí, pues no importa, lo convertimos entonces es 1, 6, E y D. 1, 6, E y D. Ahora vamos a darle a estos números una aplicación que no tiene nada que ver con números. Vamos a usarlo para nombrar las palabras. Vamos nosotros a utilizar esto que acabamos de aprender para hablar de las palabras lógicas. Una palabra lógica, cuando es larga, es muy difícil de recordar, muy molesta. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Ya no me acuerdo lo que dije. Así que lo que hacemos nosotros es pensamos una manera simple de nombrar a las palabras sin que hagamos alusión a su uso. Y para eso usamos los enteros decimales y decimos que es la notación decimal de palabras lógicas. Lo que hacemos es considerar al entero a la palabra como si fuera un entero binario y decimos simplemente el decimal equivalente. 1, 0, 1, 1, 0. Si fuese un número binario equivaldría al 22. Así que usamos el número 22 para referirnos a esta palabra. El número 189 para referirnos a este byte. Una aplicación aquí está que ustedes, si se fijan bien, cuando trabajan en el internet, van a descubrir. La dirección IP
eso es protocolo Internet, Internet Protocol, de un equipo es una identificación que tiene el equipo para conectarse a la red, y es un grupo que de 4 números decimales entre 0 y 255. ¿Por qué 255? Porque cada uno de esos números decimales representa a un byte. Y recuerden ustedes que 8 unos, que es el byte que tendría todos los unos, sería 2 a la 8 menos 1, justamente 255. Así que la dirección IP 13.258.165 es una manera simplificada de decir que su dirección en términos de ceros y unos, que es lo que realmente tenemos, ¿verdad? Es justamente este número de 4 por 8, 32 bits. ¿Sí? El byte para 13, el byte para 250, el byte para 8 y el byte para 165. Por favor, verifiquen ustedes estos valores. Así, ¿qué ventaja tiene usar eso? Pues es fácil de recordar. Con este ejemplo de que dimos del protocolo de Internet, ustedes ven que es mucho más fácil recordar 13, 250, 8, 165 que la palabra lógica de 32 bits de la derecha. ¿Cuál es la desventaja? No me dice dónde está cada uno de los ceros y los unos. Es decir, no puedo decir nada sobre los bits individuales. Y a veces necesitamos justamente eso. Así que la notación hexadecimal, en inglés X-Notation, para las palabras lógicas consiste en que en lugar de utilizar número decimal, usamos número hexadecimal. ¿Por qué? Porque hay una relación biunívoca 1 a 1 entre la expresión hexadecimal y binaria. Y eso no tiene nada que ver con qué significa la palabra. Así, por ejemplo, esta palabra de 16 bits, ¿verdad?, la representamos nosotros como 66AD, que es mucho más fácil de recordar que los 16 bits. El número de bits no necesariamente tiene que ser múltiplo de 4. Tenemos, por ejemplo, aquí 56AD representa esta palabra de 16 bits, pero también esta de 15 bits. Lo mismo, esta palabra es de 14 bits y esta palabra de 13 bits. ¿Cómo sé cuál es lo que se aplica? Pues eso es una información adicional que tengo que tener. En resumen, se ha introducido el concepto de sistema posicional base R, y en caso especial para los sistemas digitales, decimal, binario, hexadecimal y octal. La conversión entre sistemas se introdujo también de sistema 10 a cualquier base usando divisiones sucesivas, de cualquier base a base 10 usando la suma de potencias, y en particular entre la hexadecimal y binaria por relación entre los dígitos y los nibbles. Usando el sistema decimal y hexadecimal, hablamos fácilmente de palabras lógicas sin necesidad de tener que conocer todos los bits de la palabra. Muy conveniente para palabras largas. En el próximo video seguiremos hablando del sistema posicional.